Si tomamos el concepto de género, que en la cultura de base europea alude solo a dos, masculino y femenino, las casillitas que tenemos en los documentos de identidad, nos ha quedado claro desde el comienzo que esto es una construcción que cada época, cada sociedad, en un momento determinado hace. Dice, bueno, los varones se vestirán, gesticularán, se peinarán, tendrán un tono de voz de cierta manera, y las mujeres de otra. Está claro que eso se construye según las épocas. El arte lo ha evidenciado muy claramente. De golpe podemos ver un retrato de Luis XIV mostrando sus piernas con medias pegadas, digamos, a las piernas como si fueran medias de seda, y ligas y zapatos con taco, algo que ningún gobernante actual, por poderoso que fuera, haría hoy. Sin embargo, eso era posible. Pero por eso digo, van cambiando con las épocas y con las culturas. Hay culturas que lo toman de una manera totalmente distinta. Entonces, nos queda claro que el género es algo construido por la época, por la sociedad. En cambio, por ejemplo, sexo es algo que, si uno pregunta, bueno, ¿qué es el sexo de una persona? ¿Varón o mujer? Siempre dos solamente. Todo el mundo diría, es algo natural, es algo biológico, es algo que se nace así. Y en realidad no es así. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que la base del sexo es biológica, hablo como médica en este sentido, la medicina ha impuesto ciertas normas, ciertas pautas para decir cuándo una criaturita al nacer va a ser considerada varón y cuándo va a ser considerada mujer. Dependerá de la forma y el tamaño de sus genitales. Y, por supuesto, habrá criaturas que al nacer no quepan en esas normas. A esas criaturas, hasta hace muy poco, se las operaba dentro de los 30 días de vida, y en muchos lugares lamentablemente esto sigue ocurriendo, para poder inscribirlas como varoncitos o mujercitos. Por ejemplo, el hermafroditismo es una de las formas, pero hay otras personas que no son estrictamente hermafroditas, sino estas personas intersex, que tienen diversas variedades, porque la naturaleza genera un continuo, y la medicina no acepta ese continuo, no acepta ninguna ambigüedad, solo dos sexos. Serán operadas con todo el sufrimiento de las operaciones, con la mutilación que implica pérdida del deseo, del placer sexual a futuro. Realmente genera una cantidad de situaciones muy complicadas y muy dolorosas. Entonces ahí, por ejemplo, queda claro que el sexo también es una construcción socio-histórica, cultural, que nosotros le imponemos a nuestras criaturas. Y las sexualidades me interesan desde el punto de vista de que la sexología nace como una rama de la psiquiatría. Y esto ya es un nacimiento complejo, a fines del siglo XIX. ¿Por qué digo que es complejo? Bueno, porque al nacer dentro de la psiquiatría se va a ocupar de lo que se llama la patología, es decir, las enfermedades de la sexualidad. El gran libro que genera Richard von Krafft-Ebing, un alemán que publica un libro que se llama Psychopathia Sexualis, el título estaba en latín porque eso le daba un valor académico importante, quiere decir la patología, las enfermedades de la sexualidad. Y lo que está haciendo en ese libro, la sexología tardará muchas décadas en poder ocuparse del placer sexual. La medicina en general va a tardar mucho tiempo, o la psicología, en ocuparse de la salud sexual. No, ahí lo único que está haciendo es diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
¿Y qué se puede hacer? Solamente heterosexualidad, o sea, sexualidad entre personas de distinto sexo, varón y mujer, y con fin de procrear, tener hijos, punto. Todo lo demás, cualquier otra sexualidad entre varón y mujer, será una patología, una perversión, y cualquier muestra de placer que nos lleve a la procreación va a ser considerada perversa. Esto llega a límites fantásticos. Yo hice mi tesis de doctorado en psiquiatría sobre medicina, digamos, en la rama de psiquiatría, en este tema, y me encontré con algunos textos que servían para enseñar psiquiatría a los futuros médicos, que por ejemplo ponían el uso de anticonceptivos como una perversión. Claro, si no permite la procreación, tiene que ser una perversión. Entonces lo ponemos, ¿listo? Y entonces se cierra, se constriñe la sexualidad a algo que es prácticamente imposible de sostener. Yo digo esto, ¿no? Por ejemplo, en este libro, Psicopatías Sexuales, de Krafft-Ebing, yo he encontrado varios segmentos en los cuales casi traduce textualmente de textos, digamos, de textos religiosos o frases de textos religiosos a conceptos pseudocientíficos. Esta traducción le resulta muy valiosa. ¿Por qué? Porque la gente conoce el texto religioso, entonces le resuena como algo conocido. Y como le da un lenguaje pseudocientífico, lo convierte en algo de cierto valor académico. Y con eso tuvo un éxito fantástico. Además, con otro elemento. Él no había tratado pacientes con estas patologías, entre comillas, de las que hablaba, pero sí había recurrido a expedientes policiales, porque como eran delito, muchas de ellas, escribir un libro sobre sexología con expedientes policiales fue un éxito editorial, fue maravilloso. Hizo 30 ediciones y yo diría que hasta el día de hoy sigue influyendo lo que él escribió, lo cual es tremendo porque la mitad del libro estaba dedicada a la homosexualidad, en particular a la masculina. Porque digamos, entre las cosas que había que hacer con la sexología era controlar la sexualidad de las mujeres que no debían tenerla prácticamente, controlar la sexualidad de los jóvenes para los cuales la masturbación era el peor de los males, controlar a los varones para que no se movieran de la heterosexualidad, que fueran guerreros, agresivos, etcétera. ¿Qué podía ser lo peor que podía hacer un varón? Renunciar a ser viril, a lo que la época consideraba varón, o sea, ser lo que hoy llamamos gay. Y entonces le dedicó la mitad del libro a ese tema. Y además, en Alemania estaba penado por el famoso artículo 175, con penas muy fuertes que después los nazis llevaron al extremo y muchísimos varones, sobre todo, terminaron en campos de concentración. Todas estas sexualidades que no llevan a la procreación, primero fueron consideradas por las religiones pecado, después fueron algunas de ellas consideradas delito por la justicia. Y finalmente se suma la psiquiatría o la sexología diciendo que son perversiones. Ahora, quienes defienden la heterosexualidad procreativa como única sexualidad dicen que hay que defenderla porque es la única natural. Si es natural, si es la natural, ¿por qué se necesitó tanto poder, el de las religiones, el del derecho y el de la psiquiatría, para sostenerla? Porque si fuera lo natural se sostendría sola, digamos, no sería tan necesario todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, insisto, ¿cómo el arte ha mostrado todo esto, ¿no? El arte muy claramente, muy explícitamente ha puesto en evidencia o incluso ha promovido algunas de estas situaciones. En realidad no podría elegir un artista en particular. Yo creo que de distintas maneras, eso es quizás lo difícil de este tema, es que hay tal riqueza, incluso prehistóricos, ¿verdad? Muchísimo. Por ejemplo,
un aspecto que a mí por lo menos me impactó mucho cuando lo vi fue el gabinete secreto del Museo de Historia Natural de Nápoles, de Historia Natural de Nápoles, donde se guardan los frescos de Pompeya. Y es un gabinete secreto porque está prohibida la entrada a menores. En una época estaba prohibida la entrada a todas las personas, menos varones de sectores sociales altos. ¿Y qué muestra? Muestra los frescos de un prostíbulo que había en Pompeya, donde hay escenas explícitas, porque para los romanos no era nada del otro mundo mostrar estas escenas. Era excitante, por eso digo, era como las revistas, las películas porno de hoy, digamos. Entonces ponían frescos en las paredes del prostíbulo. Claro, las religiones ahí ponen el cristianismo básicamente, en este caso, pone una traba. Y luego hay un problema que proviene a nivel, yo diría, científico, muy más adelante, de la modernidad. La modernidad, con Descartes, crea realmente las bases para el futuro método científico, digamos, desde un punto de vista muy, muy importante. Pero esto tiene un problema. Es el pensamiento binario, es decir, el pensamiento que se basa en dos elementos que se contraponen. O no se contraponen, pero los contraponemos. Esto funciona perfecto en, por ejemplo, la cibernética. Sabemos que las leyes de la computadora que estábamos usando se basa solamente en 0 y 1, ¿verdad? Y con eso hace de todo. Es maravilloso. Ahora, cuando nos acercamos a las humanidades, y la medicina, creo, o la psiquiatría también en particular, deben ser consideradas como humanidades, porque tratamos con personas constantemente, y ese es nuestro eje. Ahí la cosa no funciona, es un lecho de Procusto, es algo donde hay que recortar o estirar a las personas para que quepan en esas casillitas. Las personas nos escapamos de este binarismo, la naturaleza se escapa. Entonces, ahí el problema es que se requiere algo más... contemplar, como digo, los continuos, las variaciones que hay, las ambigüedades, llamadas ambigüedades, y esto se ha impuesto de tal manera que es muy difícil sacarlo. En medicina existen muchos binomios de hierro, varón-mujer, salud-enfermedad, médico-médica-paciente, donde, como dice Ana María Fernández, estos binomios, los términos no son iguales, nacen desigualados, se instituyen, se organizan ya desigualados. El primero es el autorizado, el segundo queda desautorizado. La medicina tuvo un problema en Europa muy serio, ¿verdad? La gran medicina que hubo en Europa fue primero entre los griegos y luego entre los árabes y judíos del sur de España. El catolicismo se peleó, lamentablemente, la Inquisición, una parte muy fanática del cristianismo, se peleó con ambos y prohibió su lectura y echó en el siglo XV a los médicos del sur de España. Facultad de Medicina, por ejemplo, la de Bolonia es del 1100. Pero no quedó conocimiento o estaba prohibido utilizarlo. Entonces, ¿en dónde quedó ese conocimiento? O parte de ese conocimiento y otros ancestrales, en las mujeres curanderas, las brujas llamadas, que también fueron perseguidas por la Inquisición entre los siglos XV y XVIII. Entonces hubo mucho tiempo en que la medicina europea no curaba. Hay un punto en que la medicina necesita conseguir poder. Cuando nace la sexología, Foucault va a decir, Michel Foucault, dirá que esa es la maniobra, por decir así, que hace la psiquiatría con la sexología. Se une al derecho y quiere reemplazar al delincuente por el enfermo, al juez por el psiquiatra y al delito por la perversión. Y con eso se empodera, aparece como disciplina y adquiere poder, tratando de quitársela
al derecho y arrastrando lo que ya había generado la religión. Esta historia de que la mujer es incognoscible, ¿qué quiere la mujer? Esta cuestión, no sé, yo creo que hemos pasado de la mujer no debe tener sexo a no podemos saber qué espera una mujer. Y creo que en ese sentido, no, me parece que el psicoanálisis, por ejemplo, lo ha complicado un poco el tema, ¿no? No sé si es tan difícil saber qué se espera o qué se quiere, ¿no? Como, digamos, en el campo de las mujeres, pero yo creo que es tan difícil como para cualquier otro sexo género. Digamos, quizás la dificultad más grande para cualquier persona, porque no hemos tenido una apropiada educación al respecto, es poder manifestar cuáles son los deseos sexuales, las fantasías. Bueno, y obviamente para las mujeres esto ha sido mucho más cerrado, porque bueno, se ha incentivado de todas las maneras posibles por la educación durante muchas generaciones no hacerlo. Una mujer que pudiera liberar ese aspecto era una loca. Entonces creo que, y yo creo que la dificultad, siempre en términos heterosexuales, de los varones para acceder a esto era, y si me dice cosas que me preocupen, que me asusten, ¿no la voy a considerar una loca si despliega su fantasía, su deseo? Yo creo que eso es una cosa que incluso en el campo masculino, digamos, más estereotípico, existe. Por eso la hipocresía de los sectores medios ha sido buscar una buena mujer que no tuviera casi sexualidad ni nada, o si la tenía restringida a procrear, para madre de sus hijos, y otra que accediera a otras prácticas sexuales que pusiera en escena las fantasías de ese varón afuera, su amante, una prostituta o quien fuera. Pero yo creo que la dificultad de entender a las mujeres en estos términos que lo pone el psicoanálisis es, en buena medida, que la mujer no lo puede expresar y que el varón por ahí no lo quiere saber. Yo creo que en términos de sexualidades hay que pensar siempre en las circunstancias de cada persona. Y bueno, y de eso se trata, pero no como algo que va a irrumpir naturalmente, sino como algo que ir buscando, construyendo, conociendo. El arte fue una línea de fuga en ese sentido, digamos, un espacio donde se podía mostrar, cuando el público estaba dispuesto a aceptarlo, algunas cosas.